Recibimos con gusto en este estudio, por supuesto, a Margarita Zavala. Ella es aspirante, bueno, es embajadora del proyecto Yo con México y también aspirante de la candidatura del Partido de Acción Nacional para la presidencia de la República. Margarita, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Qué gusto y saludos a todos. Saludos, gracias buenos días. Y buenos días. Cuéntanos un poquito, ¿qué tal te ha ido en este recorrido por la República Mexicana? Si tuvieras que agarrar un tema, un problema que te dijo la gente, ¿cuál sería? Corrupción, pero son tres. Sería, la gente tiene una indignación por la corrupción y por supuesto hay semanas en donde aumenta ella, como fue el caso de Duarte y del Socavón al mismo tiempo. Un gran realmente un miedo por la inseguridad en todos los sentidos, por la falta de Estado, por la debilidad de Estado y una incertidumbre económica. Y tiene que ver con debilidad de Estado. Hace ratito estabas tú hablando de lo del metro. La gente se siente poco protegida, siente que el Estado no interviene lo suficiente, que seguro no hay cultura de mantenimiento, que tiene que hacer algo porque si no nadie más lo va a hacer. Eso pasó, por ejemplo, con el Socavón, pasa hoy en la mañana en ese sentido con lo del metro, pero además niveles de inseguridad, meses que nunca había tenido México por décadas en términos de violencia y de homicidio. Si nos vamos al asunto de inseguridad, yo sé que es chocante, pero tenemos que regresar al sexenio de Felipe, de tu esposo. ¿Qué es lo que harías distinto? Porque al día de hoy todavía no tenemos una ley de seguridad interior. Al día de hoy la actuación de las Fuerzas Armadas en las calles, que puede gustarnos o no, pero hoy en día no tenemos otra opción, no está todavía normada. La clase política no ha sido capaz de ponerse de acuerdo. Bueno, por un lado está el problema de la ley de seguridad interior. Eso no significa que inconstitucionalmente estén las Fuerzas Armadas en las calles, pero sí es importante darle certeza. En ese sentido, ¿no? Pues es una falta de definición de la autoridad. ¿Qué es lo que veo? En realidad un abandono a las instituciones de policía y de justicia. Si yo soy de las que creo que hay que regresar al pasado en el sentido de que nuestros retos son muy distintos en términos de seguridad. Pero por supuesto, pues se enfrentaba el tema y se enfrentaba de cara a la gente y con información. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? No es que se haya seguido una estrategia, es que no hubo estrategia alguna, igual, al contrario, abandono. En el 2012 había 38,000 policías, ahorita, policías federales, ahorita no hay uno más. Se les bajó el presupuesto en términos de Policía Federal, en términos también incluso a las Fuerzas Armadas. Se quitó todo lo que tenía que ver con prevención del delito. Es decir, hay un abandono en ese sentido, que es lo que México no puede volver a hacer. ¿Qué tiene que hacer mirando al futuro? Un control de confianza en las policías, y no solo en la federal, también en las locales. Tiene que fortalecer todo lo que significa asuntos internos en las propias policías, fortalecer la capacitación de los mismos, los instrumentos y las herramientas con las que la policía puede enfrentar al crimen organizado, revisar todo el sistema de justicia, hacer una carrera profesional en las policías. Es decir, yo, por ejemplo, veo un municipio que tenga que ver Escárcega de Campeche, el policía de ahí sepa que si tiene una buena carrera profesional puede llegar a ser comandante de la Policía del Estado y, si me apuras, comandante federal. Claro. Eso es fortalecimiento de las instituciones. Ahora, si nos vamos a cómo funciona políticamente el país, esta propuesta de gobiernos de coalición, yo he escuchado voces a las cuales sí me uno, en el que dicen, no es válido unirse para ir en contra de un partido, para ir en contra de un personaje, para ir en contra de Morena, para ir en contra del PRI, sino hay que unirse en favor de México. ¿Estarías de acuerdo en un gobierno de coalición que estuviera perfectamente normado, en el cual pues ya no habría pues esta inmovilidad que tiene el propio Congreso para pasar reformas y para actuar rápido? Bueno, vamos por partes, Francisco. Bien. Mira, hay una idea de un Frente Amplio opositor que no comparto del todo, porque no veo que sea tan frente ni tan amplio como parece, ni sé a qué se está oponiendo exactamente. Yo lo he dicho con toda honestidad, el miedo no es un buen consejero y no se trata solo ponerse de acuerdo frente a quién se oponen, sino cuál es el a favor, y qué se construye. ¿Tú le ganas solo a Andrés Manuel? Soy aliancista, pero
primero hay que definir el candidato o la candidata en el PAN. Ahora, el PAN tiene que... ¿Cuál es el reto del PAN? Fortalecerse. O sea, habría alianza, pero primero con candidato. Primero, exactamente. Primero que el PAN define en torno a su identidad, a las definiciones que tiene que tomar Acción Nacional. No puede cederla a los otros. ¿Y no se están tardando mucho? Claro. Mientras hay indefinición en Acción Nacional, es el partido que me ocupa, independientemente de que después buscara la alianza con otros partidos políticos. Pero no hay una sola alianza que se haya hecho con éxito, que no haya tenido como pilar y como decisión primera la de un candidato o candidata. La alianza, me supongo que es para ganar, entonces hay que buscar a la candidatura más competitiva, candidato más competitivo. Y Acción Nacional también tiene que presentarse con toda identidad para ganar. A mí me interesa ganar, a quienes a lo mejor no les importa, pero sí hay que postular para ganar. Yo me siento segura, a propósito de si voy sola o no voy sola. O sea, ¿sí le ganas a Andrés Manuel? Sí le gano, sí es ahorita, pero es importante las definiciones. La alianza primero con los ciudadanos, después con los partidos políticos. Las encuestas son una fotografía y me dicen... Bueno, a mí me dicen claramente que voy bien, a pesar de que no he tenido 1,5 millones de spots como Ricardo Anaya los ha tenido en términos de recursos públicos que tiene el PAN. Tú y él son los punteros en el PAN. Así es. Rafael Moreno Valle está en tercero. La encuesta que dice, pues, son una fotografía, pero dice que él no es competitivo. Yo creo que es un dirigente nacional que es importante que esté ahí en el PAN y nos concentremos para ganar y construir México. Primero hacia los ciudadanos, luego hacia los otros partidos políticos, y eso sí da fuerza. ¿A quién? Al PAN y a la alianza. ¿Cuál es el reto? Es México. Y por eso yo sí estoy diciendo, veamos el sentido de urgencia nacional. El PAN tiene que definirse porque el país lo está pidiendo. Y no podemos responder a los ritmos, bueno, ni míos ni de Ricardo, sino de México. Yendo al caso Tláhuac, que es un caso en el que Andrés Manuel López Obrador ha dicho que Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari y muchos más, que yo me los imagino con una capa negra y con risas y carcajadas, se reúnen para hacer planes. Y dice que eso es parte de lo que está pasando en Tláhuac. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, suele contestar como ha contestado en el pasado, y la lucha contra el crimen organizado no es un asunto de imaginarios, es un tema de legalidad y de seguridad. Y para eso se requiere valentía, por supuesto se requiere fortalecer las instituciones, se requiere hablar de ello. Uno de los dramas de Tláhuac es que no se hablaba de la inseguridad en México, en la Ciudad de México, y sí la había. Y por supuesto hay un delegado de Tláhuac, por cierto, de Morena, que mucho tiene que decirnos a la Ciudad de México y a las propias autoridades. ¿Tú te has reunido con alguno de estos personajes? ¿Has visto que Felipe se haya reunido con ellos? No, de ninguna manera. No, esas cosas son además propias de alguien que está totalmente pensando en el pasado, pero el contraste es que él no cree en la legalidad. Al contrario, es de los que cree que por llegar él, así se van a arreglar las cosas, y no es así. Al crimen organizado se le enfrenta con inteligencia, se le enfrenta con instituciones y se le enfrenta, por supuesto, con valor y con valentía. Y nuestro país, que tiene un pueblo bastante valiente, porque vence muchas adversidades, pues requiere de un gobierno también valiente. Oye, dos preguntas que son importantes. ¿Nos tenemos que estar metiendo en el asunto de Venezuela? ¿Debemos o no? Sí, claro que sí. Y de hecho me parece que vamos siempre atrasaditos. Pero me da gusto que la Secretaría de Hacienda haya dicho, bueno, vamos a colaborar en todo lo que tiene que ver con los funcionarios que tienen cuentas aquí. Por supuesto, cuidando el Estado de Derecho, pero Venezuela, además de que tenemos que verlo como una lección, Venezuela es un país hermano que está pidiendo la solidaridad internacional y ojalá fuéramos al mismo paso que va Canadá. Claro. Y Margarita, también otra cosa, ¿el PAN puede perder la elección en su propia elección interna? Sí, vaya, el PAN tiene como reto fortalecerse, cuidarse y escoger los métodos que lo protejan más en términos de unidad, pero que además el método en donde elija a quien puede ganar. Y yo ahí sí me siento muy segura. Llevamos los mexicanos 2 años, yo digo que son, las encuestas son una fotografía, pues ya tenemos un álbum fotográfico durante 2 años y a mí me da un nivel de competitividad enorme
que lo agradezco mucho en términos ciudadanos, pero también por un equipo pues talentoso que me está acompañando y que sin duda cuando el PAN me pueda dar lo que me daría como candidata, pues sin duda le podemos ganar a quien sea. Pero si hay que buscar alianzas, claro que sí. Te hago la última pregunta. ¿Qué es lo que harías tú de llegar a la presidencia de la República con la administración de Enrique Peña, específicamente con él como presidente? ¿Lo investigarías? ¿Investigarías si alguien te dice, investiga a tu marido, lo investigarías? El Estado de Derecho es para todos y la investigación en términos de legalidad es para todos. Por supuesto que estaría así. Margarita Zavala, te agradezco mucho, la embajadora y yo con México, que estés con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a todos. Te agradezco mucho. Nosotros hacemos una pausa. No se vayan, por favor. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.